parcial. ¿Ok? Y la siguiente clase también vamos a tener un control de lectura. Ya les voy a dar al final de la clase las indicaciones correspondientes. Entonces ahora hacemos el tema 5, la siguiente clase hacemos tema 6 y control de lectura. ¿Ok? Por ahí, si nos da el tiempo hoy, podemos comenzar con algo del tema 6. Ok, entonces ya estamos. ¿Sí? ¿Se ve? Es el otro. Entonces, a ver, si ustedes recordan, era sesión que tuvimos, habíamos desarrollado las disciplinas filosóficas teóricas y las disciplinas filosóficas prácticas. Y en este desarrollo, habíamos visto que la moral tenía como objeto de estudio el acto humano. Pero también habíamos dicho que existen otras ciencias que también tenían el mismo objeto de estudio. Es decir, pero su objeto formal era distinto. En nuestro caso, para buscar que a través de la conducta, su conducta, la persona pueda alcanzar su fin. Este fin último es la felicidad. Entonces, para poder lograr este objetivo de entender cómo llegamos a este fin último, vamos a trazar un itinerario basado en 3 preguntas que engloban todo lo que necesitamos englobar. La primera es, ¿de dónde vengo? Que claramente busca responder la pregunta respecto de nuestro origen. La segunda pregunta es, ¿quién soy? Busca plantear el tema de nuestra identidad. Y la última pregunta es, ¿a dónde voy? Que pretende plantear, por hecho, la idea de nuestro destino. Eh, bien, entonces, teniendo esto como punto de partida, eh, vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, se van a dar cuenta claramente que no, que varios de los temas que hemos visto ya sigo viendo, ya los hemos abordado. Acá lo que vamos a hacer es eh, ahondar en algunos aspectos que son relevantes para eso. Y respecto a la pregunta de dónde vengo, ya la segunda o la tercera sesión del curso habíamos eh, planteado una pregunta similar respecto al origen de las cosas, el origen de la realidad. Y habíamos visto que hay básicamente 2 posibles teorías, ¿no? La teoría de del evolucionismo arminiano y la teoría del creacionismo, basándonos en primera instancia en la lógica aristotélica para esto. Entonces, y ahí habíamos visto el principio de causalidad, ¿no? La dinámica de la participación del ser y el acto de la potencia, ¿no? Rápidamente se lo resumo porque me interesa ahondar las 5 vías. Motor inmóvil, principio de causalidad, todo tiene una causa y un efecto, pero esa dinámica no puede ser infinita, por lo tanto tiene que tener un inicio. Ese inicio tiene que ser a través de un ser que ha
causa todo, pero que a su vez no es causado por nada. Y luego tenemos a la dinámica de la participación del ser. Nosotros no nos hemos dado a nosotros mismos nuestro propio ser. Nadie ha pedido existir, nadie ha hecho nada para existir y nadie ha participado en su propia existencia. Entonces, el ser se nos ha sido dado. Y se nos ha sido dado en una gradualidad, un grado de progreso. Y luego, también vimos el tema del acto y la potencia. El acto es aquello que una cosa es en un determinado momento, mientras que la potencia es aquello que una cosa puede llegar a ser en un determinado momento conforme a su naturaleza. El acto, tanto el acto y la potencia, están enmarcados por su naturaleza, es decir, por su finalidad. No hay, no se puede ser ilimitadamente lo que uno quiera, sino que tenemos una delimitación de nuestra propia naturaleza. Bien, entonces, viendo esto como punto de partida, Santo Tomás perfecciona aún más eso. Te da ahonda más en esto, en un sentido más profundo. Entonces, eh, la primera vía, ustedes van a darse cuenta justamente porque hay una relación entre justamente algunas de las cosas que estamos viendo. La primera vía es la vía del movimiento. ¿Qué ocurre? Si nosotros vemos la realidad, es decir, si nosotros, si de algún modo levantamos la mirada, vemos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que la realidad tiene una dinámica de movimiento. O sea, las cosas no son y están estáticas, sino que tienen una dinámica de movimiento. Ese movimiento tiene un iniciador. Las cosas no tienen un movimiento eh, por sí mismas, ¿no? Es decir, no es que eh, tiene un iniciador, ¿no? Creo que la mejor forma de escribirlo es con el dominó, ¿no? Dominó que las fichitas van cayendo. Tac, 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 tac. Si no hay ese iniciador, todas las fichitas no caen. Pero a su vez, ese iniciador no tiene eh, alguien que lo haya empujado. Necesariamente, este ser mueve todo, pero no ha sido movido. Lo mueve todo, pero a su vez no ha sido movido por. Bien. La segunda vía es la vía de la causa eficiente. Perdón, bueno, sí, las causas eficientes. A ver, esto también ya lo habíamos visto en otro momento, pero para que quede un poco más claro. ¿Qué ocurre? Hay causas que llamamos las causas medianas, es decir, que son intermedias, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo para que se entienda este punto. Eh, nuestros padres. Nuestros padres son causas medianas, es decir, están en el medio entre nuestra existencia y aquel que nos dio la existencia. Porque nuestros padres
no nos han dado la existencia propiamente. Han participado para que nosotros podamos existir, pero no nos la han dado propiamente. Entonces, un padre de familia puede anhelar tener un hijo, pero no lo decide. Su decisión no afecta directamente la realidad ontológica. Es que cuando yo decido tener el hijo, eso no ocurre. Claro, un padre puede definitivamente, o sea, decidir y tratar y querer tener un hijo, y eso puede efectivamente afectar necesitas de la persona, padre, para tener el hijo, pero la existencia propiamente y el ser no se lo da los padres. Entonces, eh, hay causas intermedias, pero nuestra existencia no depende de una causa intermedia. Porque, como les he dicho hace un momento, no por el que yo decida algo, es que, no por el hecho de que yo decida tener a un hijo, eso va a ocurrir. Pero, un poco a la inversa. Es decir, si yo como padre de familia me muero, mi hijo no se muere. Mi hijo no deja de existir por el hecho de que yo deje de existir. Entonces, hay una, no hay una causalidad ontológica. Pues, tiene que haber, por lo tanto, una causa de la cual sí dependa mi existencia. Y además, de la cual dependa su propia existencia. Y este es el primer ser al que llamamos Dios. Luego, la tercera vía que propone Santo Tomás es también similar, es la contingencia y la necesariedad. ¿Qué ocurre? ¿Qué cosa es la contingencia? ¿Qué se entiende por contingencia? La contingencia es la posibilidad de existir o de no existir. La posibilidad de existir o de no existir. De hecho, nosotros en algún momento no hemos existido, en un momento existimos. Y en otro momento dejaremos de existir. Ontológicamente hablando, desde el cálculo ontológicamente, eso no afecta a eh, a la realidad. Es decir, dicho de otro modo, la realidad existe a pesar de mi no existencia, o la posibilidad de que no exista. Entonces, yo no soy determinante para que exista la realidad. Ese es un ser contingente. Aquel ser que no es determinante para que exista la realidad. Entonces, no es posible, fíjense, no está lógico, no es posible que yo, a ver, ¿cómo se me trata esto? A ver, si la contingencia implica la posibilidad de existir o no existir, todo es contingente, no es posible que toda la realidad se sustente en la mera contingencia. ¿Por qué? Porque si eso fuese así, entonces significaría que existiese la posibilidad de que nada exista. Porque si todo es contingente, entonces en todo hay una posibilidad de que exista o de que no exista. Si se dan todas las posibilidades de la no existencia, entonces nada existiría.
Y como ya existimos, como ya algo existe, entonces no es posible que nada exista, que haya la posibilidad de que nada exista. Entonces, en resumidas cuentas, el hecho de el hecho de que algo ya exista hace que la posibilidad de que nada exista se pierda. Y la posibilidad de que nada exista es justamente la contingencia. Entonces, eso lleva a la conclusión que es necesario que exista un ser. Necesario. O sea, tiene que haber un ser que necesariamente tiene que existir. Ese ser y sobre el cual se sostiene toda la existencia. Porque nuevamente, todo lo que existe en algún momento va a dejar de existir. La planta se va a morir, el animal se va a morir, nosotros vamos a morir, cosas van a romper, se van a desgastar. Entonces, no es posible que toda la realidad se sostenga en eso. Necesariamente tiene que haber un ser respecto del cual todo se pueda sostener. ¿No? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, una consulta? ¿No? ¿Todo claro? Sí, Rodrigo. Profe, disculpe, no entendí muy bien esa parte que dice dinámica de participación del ser, ser y seres. A ver, eh, nosotros, esto parte de la lógica del motor inmóvil. Resulta razonable que ese es un primer ser, el primero de todos, vamos filosóficamente el motor inmóvil, de acuerdo a la visión aristotélica, que a su vez ha generado todo lo demás. Nosotros no nos hemos dado a nosotros mismos el ser. Nadie ha dicho, oye, yo quiero existir. Y el padre o la madre nos han dicho, ok, toma la existencia. Esa existencia, ese ser, ha sido participado por el primer ser. Y ahí se sostiene todo lo que existe, ontológicamente hablando. Que nuevamente nosotros no hemos determinado nuestra propia existencia, la existencia de nadie. Entonces, nosotros existimos porque se nos ha dado el ser. Ese ser tiene una, eso es lo que se llama la dinámica de la participación del ser. O sea, tú existes porque el ser se te ha sido participado, no por otra cosa. Y esa participación es gradual. Eso es el quantum de ser, es la cualidad del ser. Hay seres más perfectos que otros. Son los seres que se asemejan más a este primer ser. Por ejemplo, tú eres una planta y eres un animal, te das cuenta que el animal es más perfecto que la planta. Pues ves un animal y ves un ser humano y te das cuenta que el ser humano, lógicamente hablando, es más perfecto que el animal. Entonces, esa es la dinámica de la participación del ser. Nosotros no nos hemos dado a nosotros mismos el ser, sino que el ser se nos ha sido participado. No sé si ahí quedó un poco más claro. Entonces, profesor, como usted dice, ese primer ser es el que, o sea, me da la característica, entre el vínculo sería mis padres, entre yo y el primer ser, ese vendría a ser la causa eficiente, como usted dijo en un ejemplo. La causa mediata son los padres, o sea, son el medio a través del cual se te da el ser. La causa eficiente es el ser, es por un lado el ser, tus padres, a través de tus padres son la causa mediata, se te ha dado el ser a ti. Tus padres no han decidido darte el ser, solamente han participado, han colaborado para que tú puedas, para que se te pueda transmitir ese ser. Esa es la lógica. Y la imposibilidad de que existe este ser vendría a ser la contingencia.
No, la contingencia es la posibilidad de que no exista, la posibilidad de que ese ente no exista. O sea, nosotros somos seres contingentes. ¿Cómo lo compruebas? Porque nos vamos a morir. Porque no hemos vivido toda la vida. En algún momento no hemos existido, en algún momento hemos existido, estamos existiendo y en algún momento nos vamos a morir. Entonces, con nuestra muerte no se acaba toda la vida. A tal punto que nosotros podríamos no haber existido. Existe esa posibilidad. Ser contingente es aquel que podría existir y que podría no existir. Y esa falta de existencia no afecta la existencia de la realidad. Hasta el punto que los hijos siguen viviendo a pesar de que sus padres no mueren. Eso demuestra que los padres son causa inmediata, no causa eficiente. No sé si está claro eso. Sí, profe, ya está más claro. Gracias. Bien, vamos con la cuarta entonces, que son los grados de perfección. Si uno ve la realidad, existen grados de perfección. La realidad es más o menos perfecta. Es por ese motivo que nosotros podemos decir que algo es mejor que otra cosa. Yo suelo utilizar este ejemplo para graficar esto. Imagínense ustedes que estuviesen en la, en un desierto. Donde no hay nadie más que ustedes. Solo es el sol, la arena y ustedes. No hay nada más, no hay absolutamente ningún objeto más. La arena, ustedes y el sol. Más, así que es de noche. Ustedes miden 1,50 m. Ustedes son altos, bajos. No se puede saber, ¿cierto? ¿Por qué no se puede saber? Porque tú solo vas a saber si eres alto o bajo de virtud a la comparación con otro. Da igual si mides 1,10 m, 1,20 m, 2 metros. No importa. Mismo ejemplo. Vas en la carretera. Cuando uno va en la carretera, entonces la pista está bien. Eh, no sientes la velocidad. O sea, puedes ir a mucha velocidad y no te das cuenta de qué velocidad estás. Porque no hay referencias. En cambio, si vas a esa misma velocidad, imagínate, o sea, 120. Si vas a esa misma velocidad, la ciudad, entonces te vas a dar cuenta de la velocidad a la que estás yendo. ¿Por qué? Porque claramente es mucho más rápido. O sea, hay referencias que te permiten justamente darte cuenta de la velocidad a la que estás yendo. Entonces, por un lado, siempre, o sea, la realidad se da en virtud de la comparación. En el sentido de que para tú saber si algo es más o menos, mejor o peor, siempre lo haces comparando. Y esa comparación, mientras más arriba vas, tiene que ser más perfecta. Y cuando llegues al tope, ese ser tiene que contener todo lo que contiene la realidad. O sea, a ver, te lo digo de otro modo. Partimos en la lógica que nadie da lo que no quiere.
O sea, si yo tengo 10 soles, yo no puedo dar 10 soles si no tengo 10 soles. Pero ontológicamente incluso es más hondo. O sea, por ejemplo, yo como padre de familia no puedo pretender que mi hijo tenga determinados rasgos físicos si es que yo no los tengo. Mi hijo no va a tener rasgos físicos distintos a los míos de mi esposa. Y bueno, de alguna cuestión genética de mi familia, pero de mi familia. O sea, porque nadie da lo que no tiene. No puedes darle a lo que no tienes, ontológicamente hablando. Entonces, todo lo que existe tiene que haberse, digamos, se ha dado ese ser. Y para habérselo dado, tiene que tenerlo previamente. Entonces, ¿qué es la perfección? Es aquel que tiene todas las potencias en acto. O sea, todo lo que puede llegar a ser ya es en acto. O sea, tiene todo lo que puede tener algo o alguien. Ese es el ser perfecto. Entonces, necesariamente tienen que existir ese ser. Y de ahí para abajo, de ahí van los grados de perfección. Habrá cosas, en la medida en que te asemejes a este ser, comparación, serás más perfecto. Si no, nadie podría decir esto es mejor o peor. Siempre lo dices en comparación a algo. Si no, no es posible. Bien. Eh, y la última segunda que ya tenemos desarrollado en más ocasiones, creo que bastante, bastante clara, bastante sencilla, y es la vida de la teleología, ¿no? El orden. ¿Qué ocurre? Ah, nosotros vemos la realidad y vemos que la realidad está ordenada. ¿Sí? Que la realidad está ordenada. Y para que haya ese orden, necesariamente tiene que haber un agente ordenador. Si no hay un agente ordenador, no puede haber ese orden. El ejemplo que les había dado esa vez. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, este, si yo me voy de mi casa, dejo mi cuarto desordenado, salgo de mi casa. Cuando regreso, encuentro que mi cuarto está ordenado. Lo primero que pienso es, alguien ordenó mi cuarto. Eh, porque la complejidad del orden requiere de un agente inteligente. Y así puedes poner muchísimos ejemplos. Hicimos ejemplo de la casa, de árbol. De hecho, el ejemplo de lo que ha pasado ahora en las elecciones también nos puede servir de ejemplo. Ha habido un desorden en la repartición del material electoral en varios distritos lindos, ¿cierto? Que ha afectado a decenas, incluso cientos de miles de personas, ¿no? Su capacidad de votar. ¿Esto por qué se ha dado? Porque no por un desorden, porque no ha habido un agente inteligente que ha ordenado esa realidad. Es más, al contrario, eso también lo puedes entender, justamente, porque o sea, el desorden se da porque no hay ese agente ordenado. Nadie pensaría, o sea, nadie, nadie piensa en su sano juicio, sí, actuaron bien, fueron responsables con su trabajo, y el fruto de eso es el desorden. No, es al revés. Es una diligencia muy grave, porque es su única función, lo más importante, 5 años, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que no cumplas con tu función? Pues generas justamente el desorden. Cuando vemos orden es porque alguien lo ha ordenado, o sea, alguien ha cumplido con su función. Cuando vemos desorden es porque alguien no ha hecho lo que tenía que hacer.
el mundo lo vemos ordenado. El mundo tiene una lógica, es ordenado. Eh, entonces, esa es la vía de la tecnología. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta. Muy claro. Ok, bien. Eh, Aparte de estas vías, Santo Tomás planteaba las llamadas vías complementarias, que como su nombre lo dice, son vías que complementan este, la vía principal. La primera de ellas es el deseo natural de la perfecta felicidad. Esto tiene, de hecho, es interesante porque tiene relación justamente con lo que estamos viendo. Eh, a ver, si ustedes hacen un análisis, lo que les dije hace un momento, si ustedes hacen un análisis retrospectivo, eh, analizan cómo quieren ser felices, cuánto quieren ser felices, van a darse cuenta y van a toparse con que las características de la felicidad que buscan es justamente una felicidad plena, una felicidad absoluta, perfecta. Y acá aplica nuevamente también la lógica de eh, nadie da lo que no tiene. ¿Por qué es importante esta lógica? Porque justamente, si yo tengo un anhelo infinito de Dios, significa que ese anhelo me lo han puesto ahí, me lo han dado. Y si me lo han dado, aquel que me lo ha dado tiene que también poseer, si no, no podría darme. Porque en el ámbito de la ontológico, o sea, ah, yo puedo pedir a alguien algo que no tengo, pero no puedo dar algo que no tengo. Entonces, para que ese bien, para que ese anhelo infinito tenga, aquel que me lo dio, tiene que también tenerlo. Por eso es que ese bien es un bien infinito al que llamamos Dios. La segunda vía complementaria que plantea Santo Tomás es la siguiente: la existencia de la ley moral. Usted no solamente podría ser la ley moral, podría haber otras leyes también, las leyes de la física. Fíjense, ¿no? eh, Isaac Newton no creó la ley de gravedad. Eso Newton fue eh, descubrir. Se dio cuenta que estaba en la ley. Se percató que estaba en la ley. Si no aplica esa lógica, esa ley no está ahí de casualidad. Porque, fíjense, la ley de la gravedad es una ley muy importante. Es sumamente importante y necesaria para este, todo el ecosistema. La vida misma depende de la ley de la gravedad. Entonces, no es que la ley de la gravedad sea pues una cosa que está ahí por casualidad. Ah, sí, pues, tiene un sentido. Entonces, ese sentido alguien se lo ha dado. Pues, de igual manera,
aplica para todos, ¿no? Nadie se puede escapar de la ley de gravedad, ¿no? Nadie puede decir, pues es que no aplique esa ley, ¿no? Si acaso. Dime, este, no me, yo no estoy incluido dentro de esta ley. Entonces, al igual que en el caso anterior, esas características que tiene esa ley, que es universal, absoluta, inmutable, no cambia, ley de gravedad no cambia, es absoluta, aplica a todos, es universal. Igual, las leyes de dónde vienen? De un legislador. Y ese legislador, acá digamos así, dos tipos de leyes, ¿no? Una ley este, artificial, la que yo le llamo así a las leyes que digamos, son producto de la voluntad popular, de digamos, la voluntad del legislador. Perdóname un instante, por favor, chicos. Perdón, chicos. Entonces, el legislador humano, digamos, está, promulga leyes. La ley no está ahí de la nada, hay una promulga. Pero ese legislador no tiene que cumplir con lo que dice la ley, porque es formal, es una promulgación formal de una ley. En cambio, ontológicamente hablando, sí. Aquel que promulga la ley tiene que poder cumplir con esas cualidades que tiene esa ley, universal, inmutable. Entonces, este ser tiene que tener, por lo tanto, inmutabilidad, absolutismo, inmutabilidad, no cambiar. Y ese ser es el que ama a Jesús. Entonces, fíjense cómo Santo Tomás, esto como repito, es un complemento al anterior. Es como una aplicación de lo anterior en aspectos más claros. Y vamos con la tercera y última vía complementaria, que es la vía de los milagros. ¿Cómo funciona esta lógica de los milagros? Para empezar, lo que hay que mencionar aquí es que hay que distinguir lo que llamamos los tipos de imposibilidades. ¿Okay? Los tipos de imposibilidades. Hay básicamente tres tipos de imposibilidades. La imposibilidad metafísica, la imposibilidad natural, la imposibilidad moral, o imposibilidad lógica. Entonces, ¿cuál es la imposibilidad metafísica? Es la imposibilidad absoluta, es decir, aquello que nunca se puede hacer, que no es posible que sea, porque contraviene las leyes de la metafísica, incluidas las leyes de la razonabilidad y el principio de no contradicción. Por ejemplo, este es un típico ejemplo de alguien que busca argumentar en contra de la existencia de Dios. A ver, o ni siquiera, bueno, no necesariamente en contra de la existencia de Dios, sino en contra de las características de Dios. A ver, profe, usted dice que Dios es un creyente. Dios es omnipotente, ¿no? Dios lo puede todo. Omnipotencia significa que lo puede todo. Entonces, ¿eso significa que Dios puede dejar de ser Dios? No, no puede. A, B, entonces no es omnipotente. Eso significa que Dios puede hacer que un triángulo sea un redondo. ¿Tiempo? No puede. Ah, entonces no es omnipotente. Eh, Dios puede volverse malo. No, no puede. A, B no es omnipotente. Lo que pasa es que todas esas son imposibilidades metafísicas. Van en contra de las reglas de la lógica y de la no contradicción.
una cosa no puede ser y no ser dos cosas distintas al mismo tiempo y bajo la misma perspectiva. Dios no puede ser y no ser a la vez. Sobre todo si es el ser por antonomasia. Un triángulo no puede ser a la vez un cuadrado. Para hacer un cuadrado tendrá que dejar primero de ser un triángulo. Puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esa es una imposibilidad física. Pero la imposibilidad natural, esta aquí que está relacionada con las leyes de la naturaleza. Es decir, aquello que no puede darse porque incumple con las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, eh, el triángulo del fuego. ¿Cuál es el triángulo del fuego? Tienes un iniciador del fuego, objeto combustible y tienes oxígeno. Si se dan los tres elementos, se genera fuego. ¿Cuál sería una imposibilidad natural? Que si juntas los tres, no se genera fuego. Eso es posible en los milagros. Un milagro es un hecho en el cual las leyes físicas de la naturaleza no aplican, porque se suspenden. Les voy a poner un ejemplo, hay varios, que a mí siempre me llamó la atención porque me parece que resume de manera, o no puedo resumir, sino más allá de que todos los milagros reconocidos, ¿no? Están plenamente documentados y justamente por eso están reconocidos. Este es particular porque la documentación parte de las mismas personas que realizaron el milagro. ¿Qué ocurre? Es el milagro de Miguel Juan Pelicer. O ustedes pueden buscarlo en internet como el cojo de Calanda. Chico, era un chico que vivía en un pueblo en el siglo XVII, 600, mediados del 1600, en Calanda, que era un pueblo al norte, al noreste de noroeste de Zaragoza, España. Como cualquier persona de esa época, se dedicaba al campo, obviamente. Entonces, en una de esas ocasiones en las cuales estaba en el campo, su tío estaba trabajando con su tío y tuvo un accidente. Tuvo un accidente con su pierna. Su pierna resultó tan herida que tuvieron que llevarlo al hospital de Zaragoza para poder atenderlo. Cuando lo atienden, se dan cuenta que no le pueden salvar la pierna porque va a engrenar y es peor, se la amputan. Le amputan la pierna a este chico y entierran la pierna amputada en el cementerio, que es lo que solían hacer en esa época. Entonces este chico se dedica a pedir limosna. Y en Zaragoza hay una basílica famosa, que es la Basílica de la Virgen de Pilar. Esa basílica se construye ahí porque fue el lugar donde fue la primera aparición de la Virgen María. Está muy visitada. Cuando impida a la Virgen María se aparece a los apóstoles ahí para construir esa basílica. Entonces, Miguel Juan Pelicier era un devoto de la Virgen de Pilar y él pedía limosna a las afueras de la iglesia. Solamente le pedía a la Virgen que por favor lo ayudase. En realidad quería seguir trabajando, quería ayudar a su familia, quería ver la manera de ayudarlos. No quería depender todo el tiempo de pedir limosna. Entonces, llega un momento en el cual él vuelve a su pueblo natal. Y en esa época era muy común que la gente hospedara a los forasteros, ¿no? Entonces, en esa época había un soldado que
estaba transitando, lo hospedan unos días y lo hospedan en el cuarto de Miguel. Y por lo tanto él comienza a dormir a las faldas de la cama de sus padres. Pues un día se va a dormir antes que todos. Él decía que estaba muy cansado y que le dolía mucho su riñón, se ponía unas hierbas, unos aceites para su riñón, la pierna, y se va a dormir. Entonces en la noche su mamá vuelve al cuarto para dormir. Claro, como toda buena madre, cuando el hijo está medio destapado, va, se acerca para taparlo. Cuando se acerca para taparlo, se percata que tenía las dos piernas. Y claro, pega el grito del cielo, obviamente, ¿no? Y él se despierta y le dice, mamá, ¿por qué me has despertado? Estaba soñando con la Virgen. Y ella le dice, mira, se da cuenta que tiene sus dos piernas. Evidentemente, él, el soldado, se le contó y todos los de la casa se sorprendieron, por supuesto. Y acá hagan un ejercicio para que vean la magnitud de esto. Que ahí ellos vuelven a Zaragoza para darle gracias a la Virgen, interceder por él, para que Dios haga el milagro. Acá hagan un ejercicio, ¿no? Imagínense, Arequipa es una ciudad relativamente pequeña, pero no es tan pequeña como era en esa época. Por lo tanto, incluso ahí todo el mundo debería conocerse, ¿no? Era muy común cruzarse con la gente todo el tiempo. Entonces, con este chico, la gente se cruzaba todo el tiempo, estaba fuera de la iglesia. Como aquellas personas que yo en una época de mi vida iba mucho al centro, usaba mucho por la iglesia sí, es muy emblemática la compañía de Jesús. Y ahí hay pues personas que piden limosna. Entonces, imagínense ustedes, todos los días caminaba por ahí y había un chico que tenía pierna, que pedía limosna y que de pronto dice una pierna, solamente una pierna, no era como micro en la Cuba, que una extremidad, ¿no? Sino era su pierna, o sea, era la pierna que le habían amputado. Cuando llega, se sorprende, ¿no? De hecho, el médico y el asistente se sorprenden porque nosotros hemos contado lo mismo. Está su pierna, ¿no? ¿Cómo sabían que era su pierna? Porque estaba pues con todas sus marcas, ¿no? Llamadas, está su pierna. Van a buscar la pierna al hospital y no estaba. Era la pierna que le habían amputado. Entonces, claro, imagínense el revuelo que eso generó en la ciudad. Todo el mundo estaba sorprendido. Claro, ¿qué hicieron? Pero eso no puede quedar así. Es algo tan grandioso que no podemos dejarlo que pase así nomás. Porque claro, nosotros lo hemos visto y nosotros, digamos, de primera mano, hemos conocido el hecho, pero cuando lo contamos a otras personas, probablemente duden de esto. El ser humano es crédulo, tiene esa, claro, una cosa es la incredulidad, otra cosa es la ingenuidad. Eh, el ser humano es incrédulo, ¿no? De hecho, el pasado fue el evangelio de Santo Tomás. Creen, justamente, cuando Jesús resucitado se les aparece a los apóstoles y se la pasa con ustedes, están todos menos Tomás. Otro día, bueno, van los apóstoles y le dicen a Tomás, oye, se nos apareció Jesús esta vez. Claro, que algunos ya se les había aparecido. Bueno, y él dice, no, compadrito, yo no creo. O sea, que no meta mi manita en sus costados, sus llagas y sus manos, su hueco, no voy a creer. Otro día están reunidos, se aparece Jesús. Y dice, claro, Tomás le habrá dicho, gracias, te creo, ¿no? No es necesario que meta mi mano, ya cuando eso es suficiente.
Ven, mete tu mano, costado, ya. Y ahí le dice, bueno, así que tú crees porque has visto. Todos los que sin ver creen, felices, bienaventurados, los que sin ver creen. Bueno, pero no se creen, pero ¿qué hicieron ellos? Fueron un notario, escribano, que es la persona que se dedica a dar fe pública. Es aquel que dice, este hecho ocurrió. Entonces van donde le dicen, oye, queremos que hagas un acta con el pongas lo que hemos visto, para que la gente nos cree, que hay constancia de que esto ocurrió. Sí, incluido el médico, y eso uno lo puede encontrar cuando visita la Basílica de Zaragoza. De hecho, es interesante eso, ¿no? Porque lo diría, porque la historia es mera, o sea, tienes que confiar y creer en lo que te dicen. Nadie puede pretender solo creer lo que ven, que no hemos presenciado muchísimas cosas. Sin embargo, creemos que eso, ¿por qué? Por la evidencia histórica. Justamente por eso esta gente hizo eso. Dijo, bueno, ¿qué es la mejor forma de acreditar esto? Con esto. Así todos los milagros tienen la misma lógica. Entonces, ¿qué pasó acá? Las leyes de la física no aplicaron a este chico. Se suspendieron. Bajo la lógica de otro más, ¿no? ¿Quién puede suspenderlas? ¿Quién las hizo? El que las hizo las puede suspender. Ese poder sobre esa ley. Entonces, por eso es que esta es la tercera vía complementaria de la existencia de Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien. Muy bien, vamos a hacer un pequeño receso, ¿sí? Hasta las 4:40 y de ahí retornamos para continuar con el desarrollo del tiempo. ¿Sí? Receso. Para luego continuar.